Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva capacitación virtual donde abordaremos el tema alternativas de financiamiento para inversiones. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público del MED y tendré a mi cargo la moderación de la presente capacitación. Hoy, nuestra expositora nos brindará los alcances sobre las diversas alternativas de financiamiento para las inversiones que puedan optar los pliegos de los gobiernos regionales y gobiernos locales para el financiamiento de sus inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, mediante los diferentes mecanismos con los que se cuenta, considerando la normatividad presupuestaria. Con ello, buscamos que los funcionarios de las oficinas de presupuesto o las que hagan sus veces puedan realizar adecuadamente el sustento técnico para la presentación de las solicitudes y demandas que efectúan los titulares de las entidades para lograr el financiamiento de sus inversiones. Antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema deben de registrar sus asistencias en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, doy la bienvenida a Milagros Evangelista Usuriaga, analista en seguimiento y ejecución presupuestal de las inversiones de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial. Bienvenida, Mili. Adelante. Gracias por la presentación, estimada Marieli. Buenos días tengan todos ustedes, servidores y servidoras de los gobiernos regionales y locales a lo largo del territorio nacional. Para la jornada de hoy tenemos los alcances, marco normativo y mecanismos en las alternativas de financiamiento de inversiones. La capacitación de hoy se cernirá de desarrollar 5 puntos. Como primer punto, abordaremos los mecanismos de financiamiento para inversiones autorizadas en la Ley de Presupuesto, el Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público y la Directiva de Ejecución Presupuestaria que se encuentran a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Enseguida, veremos el mecanismo de financiamiento de inversiones de parte de los sectores del Gobierno Nacional como salud, educación, transporte y vivienda, construcción y saneamiento, quienes efectúan la solicitud de transferencia de partidas a favor de los gobiernos regionales y locales en el marco de los convenios suscritos. En tercer lugar, tenemos las transferencias financieras para financiamientos y cofinanciamientos de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional. Entre los niveles de gobierno subnacional y de estos al gobierno nacional, previa suscripción del convenio respectivo. Transferencias a la que se refiere el literal L del numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley 31.365, Ley del Presupuesto para el Sector Público para el año fiscal 2022. Como cuarto punto, abordaremos el mecanismo previsto en el artículo 37 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria respecto a las solicitudes de financiamiento con cargo a la reserva de contingencia, toda vez que se prevean saldos de libre disponibilidad según las proyecciones al cierre del presente año fiscal. Para el caso del financiamiento de la cartera de inversiones de los sectores y el caso de las inversiones propias de los gobiernos regionales y locales. Y al cierre, veremos algunas consideraciones generales que ustedes, como entidades de los gobiernos regionales y locales, deberán tener en cuenta, previo a efectuar sus demandas de recursos que financien inversiones. Bien, iniciamos con la alternativa relacionada a los mecanismos de financiamiento para inversiones autorizadas en la Ley de Presupuesto, el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y la Directiva de Ejecución Presupuestaria que se encuentran a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de las alternativas de financiamiento previstas en la normatividad presupuestaria y que se encuentran a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos los siguientes: el Fondo de Invierte para el Desarrollo Territorial, FIT, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, PI, el Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones, REI, y el Fondo para la Continuidad de Inversiones y Mantenimiento Vial para los gobiernos regionales y locales. La primera alternativa a abordar, el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, FIT, es un fondo concursable creado mediante el Decreto Legislativo 1435, decreto legislativo que establece la implementación y funcionamiento del FIT,
cuya finalidad es reducir las brechas de provisión de servicios e infraestructura básicos, que tengan mayor impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el país, que generen un aumento de la productividad con un enfoque territorial, mediante el financiamiento o cofinanciamiento de inversiones y de estudios de preinversión a nivel de perfil y fichas técnicas de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Su marco normativo que regula consta del Decreto Legislativo 1435, que establece la implementación y el funcionamiento, y el Decreto Supremo 01-2019-EF, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1435, modificado por el Decreto Supremo 179-2020-EF y el Decreto Supremo 41-2021-EF. El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial FID financia la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil o fichas técnicas de las ideas de proyectos de inversión, la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes y la ejecución física de proyectos de inversión, la ejecución física de proyectos de inversión y la ejecución física de las IOA. Para este año se ha publicado las bases de convocatoria 2022 para concursar por un monto de 319.048.846.64 soles, monto que incluye tanto la asignación de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, como el saldo disponible de recursos del FID de acuerdo a lo establecido por el Decreto Legislativo 1435. Para el fondo concursable pueden participar los gobiernos regionales y locales, estén o no incorporados en el INVIERTE-P. Los gobiernos regionales que en el marco de la articulación de inversiones entre niveles de gobierno solicitan el financiamiento o cofinanciamiento para los estudios de preinversión o inversiones en el ámbito de una mancomunidad regional, la cual deberá contar con la inscripción vigente en el registro de mancomunidades regionales de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esto a la fecha de lanzamiento de las presentes bases. En ese caso, el gobernador regional elegido como el presidente del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad Regional presentará la solicitud. Esto según el formato establecido en las bases de la convocatoria 2022. Los gobiernos locales que en el marco de la articulación de inversiones entre niveles de gobierno solicitan el financiamiento o cofinanciamiento para los estudios de preinversión o inversiones en el ámbito de una mancomunidad municipal, la cual deberán contar con inscripción vigente en el registro de mancomunidades municipales de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la fecha de lanzamiento de las presentes bases. En este caso, el alcalde municipal elegido como presidente del Consejo Directivo de la Mancomunidad Municipal presentará la solicitud, según el formato establecido en las bases de convocatoria 2022. Este fondo concursable financia propuestas ya sea de elaboración o ejecución, las cuales deben estar vinculadas a uno de los siguientes servicios priorizados. Tenemos A, servicio de salud básica, B, desnutrición infantil y o anemia infantil, C, servicios de educación básica, D, infraestructura vial, la E, servicios de saneamiento, F, electrificación rural, G, infraestructura agrícola, H, telecomunicaciones y el apoyo al desarrollo productivo. De acuerdo al cronograma, el registro de las propuestas puede realizarse a partir del 30 de marzo al 8 de abril del 2022. Como segundo mecanismo de financiamiento, se tiene el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal PEI, herramienta de incentivos presupuestarios que promueven la mejora de la calidad del servicio público provistos por las municipalidades a nivel nacional. El programa de incentivos es un instrumento de presupuestos por resultados impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público. Consiste en la entrega de recursos adicionales como incentivos monetarios a las municipalidades por el cumplimiento de metas asociadas a los objetivos nacionales. Su objetivo general, contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público de las municipalidades vinculadas al financiamiento, a la ejecución de resultados asociados a los objetivos nacionales. Dentro de los objetivos específicos tenemos
Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de inversiones que estén vinculadas al resultado en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades. Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales. En el marco que define su operatividad, viene dado por el ordenamiento legal que se inicia con la resolución directoral que aprueba los lineamientos para la presente propuesta de metas, el decreto supremo que aprueba las metas, procedimientos para la asignación de recursos y la clasificación de municipalidades. Para ello se ha publicado el decreto supremo 366-2021 EF, la resolución directoral que aprueba los cuadros de actividades y guías de las metas, resolución 1-2022 EF 50.1, la resolución ministerial aprueba los montos máximos por municipalidades a ser transferidos en el año fiscal. La resolución directoral aprueba los resultados de evaluaciones de metas realizados por las entidades públicas involucradas. La resolución directoral incorpora nuevos beneficios en caso de las observaciones sean declaradas procedentes y aprueba el ranking del cumplimiento de metas del PI. Decreto Supremo. Autoriza las transferencias de recursos por el cumplimiento de metas del PI. Las entidades que pueden participar son las 1.888 municipalidades a lo largo del territorio nacional, del Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Decreto Supremo 366-2021 EF. Se aprobó la clasificación municipal del programa de incentivos, la misma que en su metodología recoge las diferencias existentes entre funciones municipales, provinciales y distritales. La pertenencia a ciudades principales y sus variables territoriales, presentados en la lámina con 7 tipos de municipalidades desde la A hasta la G. Para el presente año se tienen 7 metas asignadas a los 7 tipos de clasificaciones municipales. Meta 1, fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana. Le corresponde a las municipalidades tipo A, C y D. La meta 2, fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial, le corresponde a las municipalidades A, B, C, D y E. La meta 3, implementación de un sistema integrado para el manejo de residuos sólidos municipales, le corresponde a las municipalidades A, B, C, D y E. La meta 4, acciones de municipios para promover la adecuada alimentación, la prevención y reducción de la anemia, le corresponde a las municipalidades A, C, D y G. La meta 5, aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento, le corresponde a la municipalidad tipo B, F y G. La meta 6 le corresponde la regulación del funcionamiento de mercados de abasto para prevenir y contener la COVID-19 y mejorar el acceso de alimentos saludables, le corresponde a la municipalidad tipo A, C y D. Y la meta 7, adopción de las prácticas mejoradas por productores y productoras de cultivos transitorios para optimizar la producción agrícola, le corresponde a las municipalidades tipo G. El monto de transferencia es de 700 millones de soles por el cumplimiento de metas al 31 de diciembre del 2021. La transferencia se efectúa hasta abril del 2022 y se incorpora en los gobiernos locales en la fuente de financiamiento de recursos determinados. Estos recursos incluyen el bono adicional que será distribuido únicamente entre aquellas municipalidades que cumplan con todas las metas establecidas al 31 de diciembre de cada año. Dichos recursos están conformados por los montos no distribuidos a las municipalidades por el incumplimiento de metas. ¿Cómo deben usarse los recursos del PI? Los recursos deben ser orientados a el cumplimiento de metas, de acuerdo a lo establecido en las guías de cumplimiento establecidas por las entidades públicas responsables de metas y a la sostenibilidad de las metas de años anteriores. El cumplimiento de las metas se traduce en la mejora de servicios hacia la población del gobierno local. Por ello, es recomendable incorporar mejoras y dar sostenibilidad a los logros alcanzados
por las metas de años anteriores, dentro de los cuales se encuentra la ejecución de inversiones. Como tercer mecanismo, tenemos el reconocimiento a la ejecución de inversiones, REI. Esta alternativa de financiamiento se constituye como un incentivo presupuestario diseñado en el marco de presupuesto por resultados, con el objetivo de promover el incremento de la capacidad de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Su marco normativo está constituido por el Decreto Legislativo número 1440, los numerales 66.1 y 66.2 del artículo 66, la Ley 31.365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, literal B del numeral 30.1 del artículo 30, y la Resolución Directoral 02-2022 EF 50.01, que aprueba la Directiva 1/2022 EF 50.01, directiva que establece los procedimientos para el cumplimiento de metas correspondientes al primer tramo establecidas al 31 de marzo del 2022 y la asignación de los recursos del REI en el año fiscal 2022. ¿Quiénes pueden participar en el REI? Pueden participar gobiernos regionales con un 31% y gobiernos locales con un 69%. La participación de los gobiernos locales se desarrolla en función a la clasificación municipal, clasificación PI 2022. ¿A cuánto asciende? El monto aprobado mediante la Ley 31.365 asciende a 100 millones de soles. Las transferencias se realizan hasta el 30 de junio del 2022 y se incorporan en los gobiernos regionales y gobiernos locales en la fuente de financiamiento ROC para el financiamiento de proyectos de inversión en el marco del InvierteP. ¿Cómo utilizar los recursos REI? Los recursos que se transfieren en el marco del REI se destinan al financiamiento de inversiones, priorizando aquellos que se encuentran en etapa de ejecución con expediente técnico o documento equivalente aprobado, los cuales deben registrarse en los formatos correspondientes en el marco del InvierteP. Las actividades que realizan las municipalidades para el cumplimiento de las metas del REI establecidas al 31 de marzo del 2022 consideran presupuestalmente en dos actividades: el certificado y el devengado. La actividad 1 corresponde a certificar inversiones. Consiste en evaluar la relación entre el monto certificado y el presupuesto institucional en la genérica 2.6, solo proyectos, al 31 de marzo del 2022, con vallas de 70 y 80%, con los cuales se obtienen 20 o 30 puntos según corresponda respectivamente. La actividad 2 para los gobiernos regionales consiste en evaluar los niveles de devengado al 31 de marzo del 2022 respecto del monto meta concertado con el Ministerio de Economía y Finanzas al 31 de marzo del 2022. Este monto devengado se actualiza mediante el monto girado al 31 de abril del 2022 para determinar el puntaje a obtener, y se alcanza un monto menor o igual al 90% de devengado respecto al monto meta, obtiene 50 puntos. Del mismo modo, si el monto devengado al 31 de marzo actualizado al girado al 30 de abril respecto al monto meta presenta un porcentaje mayor o igual al 95%, se obtendrán 70 puntos. La actividad 2 para los gobiernos locales consiste en evaluar los niveles de devengado al 31 de marzo del 2022 respecto al presupuesto institucional modificado al 31 de marzo del 2022. Este monto devengado se actualiza mediante el monto girado al 30 de abril del 2022 para determinar el puntaje a obtener. Si se alcanza un monto menor o igual al 30% del devengado respecto al presupuesto, se obtendrán 50 puntos. Del mismo modo, si el monto devengado al 31 de marzo actualizado al girado al 30 de abril respecto al monto del presupuesto institucional modificado al 31 de marzo del 2022 representa un porcentaje mayor o igual al 35%, se obtienen 70 puntos. El puntaje mínimo para poder continuar con la siguiente fase de evaluación es de 80 puntos. Para los gobiernos regionales y locales que alcanzaron
o superen el monto mínimo de 80 puntos, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones de GPMI evaluará que sus inversiones cuenten con el registro de los formatos de seguimiento. Las inversiones que no cuentan con los registros correspondientes se descontarán sus montos devengados del cálculo del indicador de la actividad 2. El cuarto mecanismo de financiamiento a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas consiste en el Fondo de Continuidad de Inversiones y Mantenimiento Vial para los gobiernos regionales y locales, al que se refieren los artículos 21 y 22 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. El artículo 21, Fondo de Inversiones para los gobiernos regionales y locales, dispone un financiamiento de un monto hasta de 2.300 millones de soles. Los recursos de las transferencias que aprueba mediante el Decreto Supremo se publicarán hasta el 15 de abril del 2022. El artículo 22. Fondo para el mantenimiento de caminos a cargo de los gobiernos locales dispone un financiamiento de un monto de hasta 315 millones. Los recursos de las transferencias se aprueban mediante Decreto Supremo y se publican hasta el 29 de abril del 2022. Los gobiernos locales deben presentar sus solicitudes hasta el 4 de marzo del 2022. Estos mecanismos son aplicables para los recursos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2021 y que cuenten con el interfaz CA-CCIAP según corresponde. A continuación, veremos alternativas de financiamiento que se encuentran a cargo de los sectores. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otros. Para ahondar en esta alternativa, nos abocamos a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, correspondiente a las inversiones financiadas por recursos de fuente de financiamiento RO y ROC. Esta disposición autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, para este caso los sectores como vivienda y saneamiento, salud, educación, transporte, entre otros, que cuenten con recursos públicos asignados en inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, incluidas en el anexo 5, y cuya ejecución a cargo de los gobiernos regionales o los gobiernos locales por la fuente de financiamiento, recursos ordinarios o recursos por operaciones oficiales de crédito. Para aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional para financiar las mencionadas inversiones mediante el Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el ministro del sector correspondiente, a propuesta de este último, previa suscripción de un convenio. Dicho convenio debe suscribirse por el costo total de la inversión o por el monto pendiente de financiamiento respecto al costo total de la inversión y debe precisar 1. El presupuesto multianual requerido hasta la culminación de la inversión y 2. Los montos a financiar en cada año fiscal por parte del Gobierno Nacional y de corresponder por los gobiernos regionales y o gobiernos locales sin demandar recursos adicionales a Tesoro Público. Los decretos supremos que aprueban las transferencias de recursos en el marco del presente artículo se publican hasta el 30 de abril del 2022. Las propuestas de decreto supremo correspondientes solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 11 de abril del 2022. Las inversiones bajo el ámbito del INVIERTE-P, cuyo financiamiento sea propuesto en el marco de este artículo, deben contar con la opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector o la que haga de sus veces, así como de la unidad orgánica competente, según corresponda. Esta opinión se efectúa sobre el cumplimiento de las normas técnicas y criterios de priorización aprobadas por el sector y respecto a su registro en la cartera de inversiones del programa multianual del sector. Ello con el fin de verificar que se encuentren alineadas con los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la programación multianual de inversiones. Para el caso de las referidas inversiones que no cuenten con expediente técnico o documento equivalente, las transferencias de recursos se efectúan solamente para financiar la elaboración de estos estudios
y deben cumplir con las condiciones señaladas. Veamos ahora la alternativa de financiamiento, que consiste en las transferencias financieras autorizadas en la Ley de Presupuesto del presente año. Esas transferencias financieras permitidas entre entidades públicas durante el año fiscal 2022, a las que se refiere el literal L del numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley 31365, se desarrollan de la siguiente manera. 1. Se efectúa la cooperación entre los gobiernos subnacionales, sean de gobierno regional a favor del gobierno local o viceversa, a través de la suscripción de un convenio, o el caso de los gobiernos subnacionales a favor de entidades de los gobiernos nacionales. 2. Las transferencias deben financiar o cofinanciar inversiones que se encuentren o no en el INVIERTE-P, mantenimiento de carreteras de infraestructura de saneamiento y de desarrollo de capacidades productivas. 3. Las transferencias financieras se efectúan hasta el tercer trimestre del año 2022, debiéndose emitir el acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal según corresponda. Para ambos casos es necesario la emisión del informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga de sus veces en la entidad. 4. El acuerdo del Consejo Regional se publica en el Diario Oficial del Peruano y el acuerdo del Consejo Municipal se publica en la página web de la municipalidad. Bien, veamos a continuación la alternativa de financiamiento a través de la realización de demandas adicionales del gasto. Veamos en la presente lámina las demandas adicionales a efectuar los sectores ante el Ministerio de Economía a favor de los gobiernos regionales y locales para el financiamiento de la cartera de inversiones establecidas por cada sector. La inversión es revisada para su registro en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones del sector. En esta revisión se verifica que se encuentren alineadas con los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la Programación Multianual de Inversiones. Esta cartera presenta dos tipos de proyectos. Proyectos en ejecución con financiamiento de presupuesto nacional, con la finalidad de culminar la ejecución de las citadas inversiones, y la de proyectos nuevos. Estas inversiones, bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, deben contar con la opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector o la que haga de sus veces, y la unidad orgánica competente según corresponda, sobre el cumplimiento de las normas técnicas y criterios de priorización aprobadas por el sector. Esta demanda se efectúa en función a la disponibilidad de recursos. Asimismo, es necesario precisar que la solicitud deberá ser realizada por el sector correspondiente. Este mecanismo se puede efectuar mediante el numeral 37.2 del artículo 37 de la Directiva 2-2021 EF 50.01, Directiva de la Ejecución Presupuestaria. Para el siguiente caso corresponde a las demandas adicionales que efectúan los pliegos al Ministerio de Economía y Finanzas en el marco del numeral 37.2 del artículo 37 de la Directiva 2-2021 EF 50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Para ello es necesario precisar que su aplicación debe priorizar las inversiones en ejecución y con mayor grado de avance respecto a su monto de inversión actualizado. Evaluación de financiamiento sobre la base de proyección al cierre del año fiscal 2022. La solicitud de recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo a la reserva de contingencia deberá ser efectuada si se cumplen estas condiciones y en función a la disponibilidad de saldos de balance a las proyecciones señaladas, y deberán ser presentadas mediante oficio del titular de la entidad acompañado de un informe de la Oficina de Presupuesto o la que haga de sus veces, conteniendo el sustento correspondiente. En esta diapositiva se ha consignado a manera de lista la verificación de los criterios a tener en cuenta siendo ellos: 1. El sustento de no disponibilidad de recursos. 2.
sustento de imprevisibilidad durante la fase de programación multianual y formulación presupuestaria. 3. El sustento de la necesidad y prioridad a realizar el gasto, la cual incluye detalle por específica de gasto, cronograma mensualizado, certificación del crédito presupuestario, compromiso y devengado, el código y nombre del proyecto o proyectos y el monto total solicitado. 4. Inversiones en el marco del INVIERTE-P. Cierre de brechas de infraestructura y el acceso a los servicios públicos, viables o aprobadas no cerradas, cumplen con las normas técnicas y los criterios de priorización del sector correspondiente, se encuentran en el PMI, adjunta sustento de ejecutabilidad mensual de la demanda y el formato 12B para la revisión de la programación financiera. Estos criterios deben ser revisados previo a ser remitidos sus oficios y en coordinación con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la Unidad Ejecutora de Inversiones y demás dependencias involucradas en la ejecución de inversiones de la entidad. Finalmente, se muestran algunas de las consideraciones generales que las entidades, sean gobiernos regionales o gobiernos locales, deberán tener en cuenta. Primero, la demanda de financiamiento para inversiones debe respetar el criterio de continuidad señalado en la normatividad presupuestaria, así como el orden de prelación de los mismos, por lo que deben priorizar aquellas inversiones y proyectos en ejecución y con mayor grado de avance respecto a su monto de inversión actualizado. Segundo, la entidad debe mantener actualizada el banco de inversiones a través de los registros de los formatos correspondientes. Las demandas de los recursos deben ser congruentes con la información registrada en el formato de seguimiento 12B. Las inversiones deben encontrarse en el PMI en el año 2022 y estas condiciones favorecerán a la evaluación de las demandas presentadas. Tercero, las demandas adicionales de gasto en el pliego no previstas en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones se sujetan a lo establecido en la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1440. Para tal efecto, el pliego debe evaluar la atención progresiva y readecuando las prioridades de gasto de la entidad. Y cuarto, la habilitación de recursos a inversiones con cargo a incentivos presupuestarios debe priorizar a aquellas que se encuentran en etapa de ejecución con expediente técnico o documento equivalente aprobado, con la finalidad de asegurar la adecuada y oportuna ejecución de inversiones que contribuya a la mejora de los servicios a favor de la colectividad. Muchas gracias por su atención. Aquí finaliza mi presentación. Muchas gracias, Milagros, por tu exposición. Antes de continuar con la ronda de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de poder recibir el material de la misma. Ahora sí, continuamos con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Primera consulta. ¿Cuál es el monto máximo que pueden acceder las municipalidades que cumplen con todas las metas del programa de incentivos? Gracias por la pregunta, Marieli. De acuerdo al artículo 9 del Decreto Supremo 366-2021-EF, la determinación del monto máximo de recursos que corresponde a cada municipalidad por el cumplimiento de metas establecidas al 31 de diciembre del año 2021 utiliza como criterio de repartición el índice de distribución del Fondo de Compensación Municipal Foncomún, definido para el año fiscal 2022 y será establecido mediante la resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias. Segunda consulta. ¿Puedo orientar los recursos del REI para financiar expedientes técnicos? Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Directiva 1-2022-EF 50.01, los recursos que se transfieren en el marco del REI se destinan al financiamiento de inversiones, priorizando aquellas que se encuentren en etapa de ejecución.
con expediente técnico o documento equivalente aprobado, los cuales deben registrarse en los formatos correspondientes en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Gracias. Tercera consulta. ¿Cuándo se efectuará la transferencia de recursos por cumplimiento del REI? De acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la Directiva 1/2022 EF 50.01, aprobada mediante Resolución Directoral 2/2022 EF 50.01, las transferencias de los recursos a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales que cumplan con las metas REI correspondientes al primer tramo se realizará hasta el 30 de junio del 2022. Gracias. Siguiente consulta. ¿Las demandas adicionales de gasto pueden cubrir inversiones nuevas? La entidad que efectúe una demanda adicional de gasto en el marco de la normatividad presupuestaria debe priorizar aquellas inversiones en ejecución y con mayor grado de avance respecto a su monto de inversión actualizado, conforme al criterio de continuidad al que se refiere la Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, teniendo en cuenta que la evaluación de financiamiento se realiza sobre la base de proyecciones al cierre del año fiscal 2022. Gracias. Y finalmente, ¿en qué consiste el sustento de imprevisibilidad señalado para efectuar una demanda de gasto? Sí, conforme a lo señalado en el literal B del numeral 37.2 del artículo 37 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria, corresponde al sustento de por qué la demanda adicional no puede ser prevista en el presupuesto institucional del pliego durante las fases de programación multianual y formulación presupuestaria, por su naturaleza y coyuntura, de conformidad con el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440. Muchas gracias, Milagros, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Estimados amigos, de esta manera culminamos la presente capacitación. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional pueden comunicarse con los sectoristas de la DGPP o con los especialistas de presupuesto público en la sede Conectames más cercana. Los contactos lo pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento. Finalmente, mencionarles que pueden encontrar el video de esta y otras capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias por su participación. Hasta la siguiente oportunidad.